licencias por enfermedad, me refiero a la reducción del valor de lo que se remunera al empleado durante las licencias por enfermedad y que trajo una enorme polémica, ¿no? Yo me voy a meter de lleno en ese punto crítico. Yo diría que hoy, le guste o no le guste al gobierno, esto es lo que está pasando, hoy hace peligrar por lo menos la sanción en los tiempos que quería el presidente. Hoy hace peligrar la sanción antes de las sesiones ordinarias, que es lo que en este momento el presidente está pidiéndole a su gobierno, a sus legisladores. Quiero esta ley antes de las sesiones ordinarias para abrir la asamblea con la reforma laboral bajo el brazo. Y hay varias cosas para decir, por eso yo quiero ir por capas. Hay varias cosas para decir que yo las dividiría en 3 puntos. Una, la reforma que plantea este artículo sobre las licencias y cuánto se le paga al trabajador durante la licencia por accidente o enfermedad. ¿Cómo está escrita? ¿Cómo está escrita esa parte de la reforma? Que les adelanto una mínima opinión, para mí está escrita en forma lamentable, perdónenme que les diga así, la palabra más descriptiva. Segundo, y este tema probablemente es el gran enigma de la historia, ¿cuándo se incluyó esta redacción? ¿Estaba desde antes? ¿Se reformó en el medio? ¿O se agregó a último momento por la ventana, como se dice? Miren, esto es tan difícil de precisar que les vamos a decir, o por lo menos yo les voy a decir las 3 cosas que pude averiguar, Tercero, y acá nos metemos en otro tema que para mí lo tiene que pensar mucho el gobierno. ¿Es constitucional esta parte de la reforma? Y me parece fundamental lo que les estoy diciendo, que tomando parte de lo que hablamos recién, si te gusta o no te gusta Bad Bunny es una cosa. Ahora, cuando hablamos de leyes, lo que corta el queso es si es constitucional o no es constitucional. No es opinable. Bueno, vamos a ir primero a la polémica que abrió la redacción, por lo que implica conceptualmente, no solamente por lo que ordena o reforma, ambas cosas. Y estamos hablando del artículo 44. Cualquier cosa que yo diga, te pido, Facu, vos me haces seña, vamos paso por paso, porque yo quiero ser clara, para que la gente del otro lado entienda, porque a veces vos hablas en el aire y no se entiende. Y quiero hacer una salvedad. Creo que soy entre los periodistas de los que más defienden la necesidad de una reforma laboral en Argentina y de los que más abiertamente ha criticado al sindicalismo y al status quo que el sindicalismo representa. Con lo cual no les habla a alguien que plantea que está en contra de la reforma laboral, ¿no? O sea, yo siempre trato de hablarles desde la honestidad intelectual de lo que honestamente pienso y cómo se los presento. El artículo 44 reforma el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y les voy a mostrar lo que yo creo que me parece lamentable hasta cómo está escrito. Porque como ustedes saben, según este artículo, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios, se supone que por enfermedad o accidente, y acá viene, si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador. ¿Esto me lo marcaste? No me lo marcaste, ¿no? Bueno, lo voy a marcar yo de nuevo. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede explicar qué significa si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador? ¿Ustedes creen que un trabajador se quiere enfermar de algo para pedir licencia? ¿Realmente? ¿Que se va a jugar a la pelota y dice, me voy a quebrar ahora, así pido 3 meses? ¿Ustedes creen que eso puede ser así?
Es una barbaridad lo que escribieron acá. ¿No se dan cuenta que es una barbaridad? Yo creo que sí se dieron cuenta que es una barbaridad. Porque ahora están diciendo que lo van a corregir. Y ahí nos vamos a meter en las diagonales, pero todavía no. De la misma manera, ¿dónde está la segunda parte donde eso aparece? Acá está. Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente. ¿Cómo van a saber? A ver, pongámonos en esta situación. ¿Cómo van a determinar si fue voluntario y consciente que el trabajador se enfermara? ¿Van a hacer un comité de análisis de la conciencia del trabajador? ¿Van a analizar la intención del trabajador? Es totalmente ridículo si lo quieren plantear desde este punto. Esta forma de redacción es totalmente improcedente. Pero enseguida vamos a avanzar a lo otro. Pero de verdad, porque acá, en todo caso, lo que hay que determinar son las avivadas, como las llamó la ex ministra Patricia Bullrich. Déjame que te haga un agregado ahí, Cristina. Sí. Si podemos volver a la imagen anterior. Espera, acá está. Acá es esto, mira. Está. Acá está. Cuando dice en el principio, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad, o sea, consecuencia de la prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50%. La redacción original que había planteado el gobierno era no de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios. Era peor. Pero espérame, porque lo tengo después. Ah, ok. Dale. Espérame, justamente. Eso está... Porque vamos punto por punto. Vamos a ir después al qué pasó, que era el segundo punto. Exacto. Y ahí te voy a pedir también ayuda porque estuvimos investigando. Sí. Entonces, el único que argumentó a favor de esta redacción, el único que argumentó públicamente a favor de esta argumentación, fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Argumentó a favor de esta redacción. Y ahora les voy a mostrar lo que dijo. Yo lo llamo el tema de los abusos, ¿no? Las licencias psiquiátricas. Cuando vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo. Va a ser un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%. Esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había. Aquí tenemos un problemón en lo que conceptualmente expresa el ministro, porque ¿qué debería hacer un trabajador para no provocarse un problema a la hora de tener un accidente o una enfermedad? ¿Encerrarse en la casa y no ir a jugar al fútbol? ¿Ahí se termina todo? No. Porque claramente nadie quiere... Acá el problema son las mafias de los certificados, los que propician una mentira sobre una enfermedad. O sea, los falsos enfermos son el problema, no el que de verdad está enfermo. Entonces hay que atacar ese problema. Que hoy me daban el ejemplo. En todo caso, poner un artículo que diga, si se comprueba que hay una falsedad en la enfermedad que se argumentó, es un causal de despido, por ejemplo, ¿no? Solucionado. Y atacás la mafia del que miente, del que... Aparte, todos tenemos casos de el que falta siempre tal día, el que falta el otro día, mientras otro trabajador hace las cosas como corresponde, y eso tampoco es justo en un ámbito laboral. Porque obviamente el trabajador tiene que cumplir con sus obligaciones de la misma manera que lo tiene que hacer el empleador. A ver, y acá viene la otra polémica. Nosotros le preguntamos a las fuentes del Ministerio de Desregulación hoy, pero ¿por qué le preguntamos? Porque el único que había defendido públicamente esta redacción había sido el ministro Sturzenegger. Entonces, lógicamente, esta redacción había sido el ministro Sturzenegger. Entonces les preguntamos, y surgió algo muy interesante. Primero les quiero mostrar lo que nos contestaron las fuentes del Ministerio de Desregulación. Nosotros no agregamos esta redacción.
Pero miren este detalle, no estaba en el documento del Consejo de Mayo. Esto es muy importante, porque del documento del Consejo de Mayo salió, teóricamente, el proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos el documento del Consejo de Mayo. Y yo esto lo estoy haciendo en función de mostrarles a ustedes la información disponible. A ver, pienso que es necesaria una reforma laboral totalmente. Es más profunda. Que toque las cajas, que toque los privilegios. Pero vamos a esto. ¿Qué dice el Consejo de Mayo en el capítulo de accidentes y enfermedades inculpables? Fíjense, acá está el artículo. El de la polémica, el de ahora. ¿Dice algo de las licencias por enfermedad y accidente? No. Miren a lo que se dedica. Sustituyas el artículo 210 con acreditación y control. Los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente inculpable deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados y ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas por la ley. Es decir, el artículo 44 original no hablaba de las licencias por enfermedad o accidente, hablaba de las mafias de los certificados, para ponerlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ahora no está? Y el artículo 44, en vez de tener este tema de los certificados médicos, eventualmente con falsedad ideológica, tiene el tema de las licencias por enfermedad. Bien. Entonces, ¿por qué esto me parece importante? Porque cada vez que nosotros hablamos con cualquier funcionario, surgía que las pautas para la reforma laboral iban a estar en el Consejo de Mayo, en el documento del Consejo de Mayo. A ver, de hecho, cuando la senadora Patricia Bullrich, que se puso la mochila de sacar adelante esta ley, y eso es indudable, aparte en una Cámara difícil, porque es una Cámara que venía con una inercia de bloqueo con respecto a reformas laborales y que todavía tiene un peso importante del peronismo, más allá de que está en su peor momento. Ella misma, cuando habla de este tema, hablaba de terminar con las avivadas. Escuchen. ¿Por qué el 50% hay que dejarlo? Porque la cantidad de certificados truchos, la cantidad de gente... A ver, tendríamos que tener muchos más presos, pero hay presos en todo el país por certificados truchos. Entonces, a ver, nosotros vinimos a terminar con las mafias. Esto es una mafia. Entonces, el trabajador que dice, che... Sí, me hago el vivo, no voy a trabajar durante 3 meses. Pasan, ¿no? Lo conocemos historias no te haces todos. más el vivo. Ahora, si te querés... Conocemos historias no te haces todos. más el vivo. Ahora, si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50% del salario. Entonces, si es por las avivadas, no es con las licencias por enfermedad del que realmente está enfermo. Hay que apuntar al que se avía, al vivo. No al enfermo de verdad, sino al vivo, al que miente que está enfermo o al que presenta un certificado por algo inexistente para cobrar de un empleador que no tendría que estar pagando lo que es falso. Entonces acá está, en mi opinión, totalmente equivocado el tema, cómo se está enfocando en este artículo y cómo se redactó. Pero ahí vamos al otro punto. La redacción de la polémica, esta que está marcada en amarillo. Poneme de nuevo el papelito con las marcas en amarillo que son mías. La redacción de la polémica, esta, si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente, ¿estaba desde antes? ¿Fue agregada a último momento? ¿O se modificó en algún momento X? Ahí vamos a lo que tiene Facundo y le pido a Facundo que vayamos haciendo un ida y vuelta, porque por lo menos yo tengo 3 hipótesis. A ver. Dame un segundo. Sí. Hay un sector del oficialismo que dice que el proyecto siempre estuvo así. Hay otro sector que dice que se agregó a último momento. Y hay una tercera posición, lo de
hay dos fuentes del radicalismo que difieren. Una dice que se agregó a último momento y otra fuente del radicalismo dice que se cambió en medio de las negociaciones porque era peor. Facundo. El que era peor era, si nosotros leemos en el inicio del artículo, dice en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato y que impida dicha prestación, tendrá derecho el trabajador a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios. El artículo original con el que el proyecto en borrador había llegado a debatirse la semana pasada decía que iba a cobrar el 50% del salario básico. Entonces era peor todavía porque los trabajadores en la Argentina, en muchos casos, por no decir en la mayoría, el salario básico que cobran es muy bajo. Entonces eso implicaba un recorte que redundaba en un descuento del orden del 80 o más por ciento, porque el sueldo básico es muy bajo. Ahora, ¿esto qué es indicio? Esto es indicio de que la discusión sobre las licencias ya venía de antes y que cuando empieza la sesión del miércoles pasado, los senadores sabían que ahí había un problema. ¿Qué pasó? Hasta que se sentaron a sesionar el miércoles pasado, no estaba todavía escrito con detalle cómo iba a ser la versión final sobre la que iban a tener que tratar. Exacto. Entonces ahí empieza la diferencia y hay que decirle a la gente algo muy claro. Hoy, a esta hora, que son las 19:11, nadie se quiere hacer cargo del artículo 44. Exacto. Nadie. Y permítanme, ¿por qué nosotros tenemos la imposibilidad de darles a ustedes una comprobación? Porque hasta el día del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, estuvo bajo 7 llaves el texto final. Que yo no niego que el texto final tenga que tener modificaciones porque el Senado la censuar y modificar. Perfecto, hubo como 40 modificaciones. A ver, este no es el tema. Nosotros no podemos saber del texto final porque justamente estaba guardado bajo 7 llaves en medio de esa negociación. Ahora, sí hay una cosa que podemos saber, ya con estas 3 hipótesis, que cambió la propuesta del artículo 44 entre el documento del Consejo de Mayo y la versión final. Que en el documento del Consejo de Mayo el artículo 44 tenía que ver con los certificados médicos, no con las licencias. Y que ahora en el documento final aparece con las licencias y por lo menos 2 fuentes aseguran que esto se modificó. Uno dice, al final entró por la ventana, otro dice, se modificó en el tratamiento, porque hay senadores que dijimos, esto no puede salir así, tiene que mejorarse. A ver, a mí, ¿qué me trajo esto a la memoria? No porque sea exactamente igual, pero ustedes saben que el gobierno de Javier Milei, que ganó con 56% en balotaje, el número en porcentaje más alto, más allá de que haya sido en balotaje, lo que quieren deslegitimar el triunfo de Milei, comparan si es en balotaje o no es en balotaje. Ustedes saben que en la primera vuelta tuvo una debilidad de origen, porque le redundó la elección general de la primera vuelta en una exigua minoría en el Congreso y que durante 2 años la falta de gobernabilidad que tuvo Milei le impidió poder sacar leyes, por lo tanto sacar reformas y fue realmente cuesta arriba en términos de gobernabilidad para la administración libertaria transitar hasta las elecciones de medio término. En las elecciones de medio término adquieren ese músculo de gobernabilidad, lo que estrenan, para decirlo en términos como si fuera un vestido, lo que estrena, este traje se lo ponen en diciembre. Y en diciembre pasó algo muy parecido a lo de ahora. Un cambio en el sprint final o en la versión final les complicó el tratamiento del presupuesto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del capítulo 11 que entró por la ventana? Es más, la reforma laboral se iba a empezar a tratar en diciembre. No se empieza a tratar en diciembre porque en un cambio de último momento
todas las negociaciones que habían tenido con los legisladores se complican y terminan afectadas por una decisión intempestiva. Ahora, este tema tan delicado pone en tensión el tratamiento en la Cámara de Diputados. A ver, esto, yo no quiero decir el gobierno es su peor opositor, porque claramente esto vino así del Senado, esto no pasó porque se boicotearon, esto pasó porque hay algo que intervino en la decisión entre el documento del Consejo de Mayo y la versión final, independientemente de que haya senadores que hayan hecho todo lo posible por morigerarla. Lo cierto es que esto va a llegar a diputados, con algunos diputados aliados que no están de acuerdo con dejarlo pasar de cualquier manera. Pero ahora vamos a avanzar en ese sentido. De lo que no tengo dudas es de que esto le dio pie a la CGT, que no pudo consensuar un paro la semana pasada o que evitó consensuarlo, porque yo les decía que este carnaval es también un corso a contramano, porque las CGT mandan a sus referentes más radicalizados a pelear como si estuvieran dispuestos a prender fuego el país. Por otro lado, negociaron. Pero les quiero mostrar, para que escuchen, cómo de alguna manera esto que incluye el tema de las licencias por enfermedad terminó dándole vigor a una deslegitimada CGT. Les quiero hacer escuchar lo que dijo alguien que ya pedía prender fuego el país, tan democrático este líder sindical, que es el líder de los aceiteros, Daniel Jofra. Un día de huelga le da la razón a aquellos que dicen que con un día de paro no se consigue nada. Un día no. Pero hace un plan de lucha, un paro por tiempo indeterminado, yo qué digo, porque siempre hicimos así, un paro por tiempo indeterminado y veremos quién gana, el que sobrevive gobernará. A ver, paro por tiempo indeterminado. No tengo nada que agregar, ¿no? Pero fíjense ustedes, acá a mí lo que me vino a la mente es la lógica del escorpión. ¿Por qué el gobierno negoció con este sindicalismo creyendo que le iba a cumplir los compromisos? Les están haciendo un paro. Y esas cajas no las tocaron. Y yo te pido, Facundo, sí, que me des un poco lo que estuviste trabajando con este tema para mostrar de quién se trata, porque los sindicalistas son expertos en supervivencia. Expertos en supervivencia. Hay dos casos que son paradigmáticos de sindicatos, que están manejados por jefes que escuchen esto, escuchen. Sindicatos que hace más de 50 años están conducidos por la misma gente. No me equivoqué. 50 años. Desde la época de la dictadura hasta el día de hoy pasaron por la dictadura, por Alfonsín, por Menem, por Duhalde, por De la Rúa. Pasaron por todo y siguen ahí sentados. Entonces, el gobierno está enfrentándose a un sindicalismo que sabe cómo moverse y que sabe cómo... Porque es importante conocer las personas con las que está tratando el gobierno, que son expertos en sobrevivir y expertos en superar cualquier alternativa, cualquier iniciativa que tenga un gobierno no peronista para afectarle sus intereses. Cualquiera. Uno de los sindicalistas se llama Pedro Víctor Zambelletti. Usted dice, ¿quién es Zambelletti? Ustedes conocen a Moyano, conocen a Barrio Nuevo. Sindicato del gremio de pinturas. 51 años. No tiene 51 años. No, 51 años. Hace 51 años. Hace 51 años que está como secretario general del gremio de las pinturas. Le pongo otro ejemplo. Jorge Sansat, de la aeronavegación de entes privados. Un sindicalista que tiene muy buena relación con el gobierno de Axel Kicillof. Se saca
muy buena relación con el gobierno de Axel Kicillof. Se saca fotos, ahí lo están viendo las fotos. Lo tenemos a Zambelletti, 52 años al frente de su gremio de pinturas. Jorge Sansat, 51 años. 51 años al frente del gremio. Yo cuando nací, él ya estaba como secretario general del gremio escuchen el nombre, ¿no? Aeronavegación de entes privados. Este es un sindicalista que se saca hoy foto con el gobierno de Axel Kicillof. Andrés Rodríguez, 36 años. Andrés Rodríguez, uno de los, en teoría, independientes, que son los que más trabajaron en esta negociación que se hizo de manera reservada con el gobierno para sacarle las tres cosas que le importaban. Con el gobierno para sacarle las tres cosas que le importaban. Una, que no tocaran los aportes obligatorios. Que si lo sacaban, que tuvieran un límite. Y tres, que no tocaran la plata de las obras sociales. Las obras sociales, los descuentos iban a ser de 1%. Era del 6%, el gobierno lo quería en 5%. Esa negociación que condujo, por ejemplo, ese señor, Andrés Rodríguez, 36 años al frente de UPCN, el gremio de estatales. Un gremio que no tiene nada que ver con esta negociación porque el empleo público no está afectado con esta negociación. El otro sindicalista, por ejemplo, de larga data, Gerardo Martínez. ¿Sabés cómo lo llaman a Gerardo Martínez? El canciller de la CGT. ¿Escuchan? El canciller. 36 años al frente del gremio. Otro de los que estuvo negociando y que consiguió que solamente hubiera en el proyecto 2% y de manera indefinida como tope para el aporte obligatorio. Es verdad, hay un avance porque habían abusos como lo de camionero de Moyano que le metían el 6% de descuento en su salario. Pero el 2% obligatorio se lo van a seguir cobrando. A ver. Y el 6% se va a seguir cobrando para las obras sociales, que son las dos cajas más importantes que tienen los sindicalistas, que por ejemplo están hace 51 años al frente del gremio o hace 52. Claramente, tomando el tiempo 51, 52 años, estos sindicalistas quieren que todo siga igual que el día exacto en que asumieron el liderazgo de sus sindicatos, porque esto no cambia en Argentina desde hace 50 años, ¿no? Hay celulares, hay internet, hay aplicaciones, hay inteligencia artificial, pero las negociaciones laborales, las normas laborales no cambian. Ahora, el gobierno negoció con los expertos en el manual del escorpión. Ya tienen lo que querían, porque en la media sanción no les tocaron las cajas, y ahora lo mismo hacen paro, ¿no? Esta es la realidad. No sé cómo negociaron, pero muchachos, la verdad, no les están cumpliendo, me parece, No les están cumpliendo. Sí, Facundo. Importante del paro de ahora, que va a ser el jueves, si efectivamente la sesión es el jueves, que va a incluir a colectivos, va a incluir a trenes, va a incluir a subte. No es que es un parito, es un parazo. Y va a ser el cuarto paro que tiene este gobierno. Bueno, el cuarto paro en 3 años. Yo tengo una idea. Ahora te la voy a decir. A ver. Ahora estamos entrando en una carrera contrarreloj por la reforma laboral. No porque no salga, yo creo que va a salir la reforma laboral. Pero por este artículo que yo acabo de mostrarles, que no lo inventé yo, la verdad lo escribieron así ellos. Y en el Consejo de Mayo no estaba así, en el documento del Consejo de Mayo. En el medio es difícil saber lo que pasó. Tenemos 3 hipótesis, te dimos las 3 hipótesis. Ahora, por ese articulado, hay diputados aliados que no es articulado. Hay diputados aliados que no están del todo contentos. Es uno de los puntos, es el punto más crítico. Pero ¿qué pasa? El presidente dijo, yo la ley la quiero antes de empezar las sesiones ordinarias. Una carrera contrarreloj, porque el presidente quiere empezar con esa ley. Hay, y acá entramos, diagonales para ver si hay manera de que, como pidió la senadora Patricia Bullrich, o como anticipó que va a pasar, esto no vuelva al Senado. ¿Por qué les digo esto? Porque si la ley en diputados tiene alguna modificación, tiene que volver al Senado. Y así no llegan con los tiempos.
porque estamos muy ajustados. Entonces, vamos a analizar las 4 diagonales. Las 4 diagonales que explora el gobierno para que esto salga antes de las sesiones ordinarias. Miren, yo conozco 3 diagonales. La 4ª diagonal es información exclusiva de Facundo Chávez. Va a ser la última. Esa no la conozco. La primera diagonal que analiza el gobierno para que se apruebe la reforma laboral sin volver al Senado. Le puse de título Ley Complementaria. Acá está, Ley Complementaria. ¿Qué sería qué, Facundo? Sería hacer una ley que vaya junto con este proyecto que se va a tratar el jueves, si todo marcha bien. El miércoles hay sesión plenaria de comisiones. Sí. Y ahí se va a fijar el tratamiento para el jueves. En esa alternativa, en esta diagonal, la alternativa es que junto al proyecto de la reforma laboral que se aprobó con media sanción en el Senado, vaya una ley complementaria que precise los alcances de este artículo 44 como una ley paralela, como una ley espejo que solamente modifique y precise los, como vos señalabas al principio, problemas que tiene de redacción ese artículo 44. Sería enfocado solamente en el artículo 44. Y concretamente mantendría el 100% de la licencia por enfermedad para 3 conceptos: enfermedades severas, exacto, degenerativas o irrecuperables. Irreversibles. Son las 3, los 3 conceptos, las 3 categorías para las cuales se mantendría el 100%. Con esta alternativa, sí, si el gobierno acuerda con los bloques parlamentarios, tendría la sesión y tendría la ley. Aunque la ley complementaria tendría media sanción, tendría el gobierno la reforma aprobada. Ahora, acá, en esta cuestión, ¿se tendría que votar antes o después? No, después. Existiendo la ley. Primero la ley Sí. de reforma laboral con la sanción y el proyecto de ley que tenga la modificación del 44. ¿Qué porcentaje le asignás a que esto pueda pasar? 30% o menos. 30%. Sí. Flaco. Flaco. Segunda posibilidad. Modificación en la reglamentación de la ley. Ustedes saben que esta ley recién tendría vigencia 6 meses después de la reglamentación. Pero hoy hablé con Hernán Capielo, periodista de esta casa, y me decía, ojo Cristina, que el decreto de reglamentación de una ley no tiene la fuerza de una ley. Tengamos en cuenta eso. ¿Y cómo sería la reglamentación para poder salvar el escollo de esta redacción tan complicada, Facundo? En esta redacción está trabajando María Ibarzábal, está haciendo borradores, que es la secretaria de Legal y Técnica. Yo a esta alternativa le asigno el mayor porcentaje de probabilidad. Es muy difícil igual, es muy difícil porque lo que tendría que hacer esta reglamentación es incluirle el tema de lo irreversible, porque el gobierno no quiere aceptar un cambio en lo del 50%. Solamente quiere agregar esta precisión de que se va a pagar para el 100% en esas enfermedades. No está en desacuerdo y sigue defendiéndolo, con el tema de el 50% cuando es una lesión por un acto voluntario consciente y un 75% cuando es no voluntario y no consciente. Entonces, como solamente tendría que precisar esta cuestión, que es en caso de enfermedades irreversibles y permanentes, y comprobada de manera fehaciente también es otro criterio, me parece que no es que sería imposible, aunque tiene que convencer a los bloques parlamentarios para lograr estos 129 votos que tiene. El gobierno tiene 110, 115, no más que eso. Ah, no tiene los votos, decís vos. No, necesita convencer con alguna alternativa, porque hoy por hoy necesita sí o sí el acuerdo de bloques dialoguistas. Ahora, con los votos propios no le alcanza. Ahora me faltan 2 diagonales más. Sí. De una, no sé la información que va a dar Facundo. De esta segunda a esta diagonal, ¿qué porcentaje le asignás? 45 o 50. 45-50, es Sí. por ahora la que tiene más probabilidades. Sí, para mí sí. ¿Qué sería la diagonal del veto, Facundo? La diagonal del veto es que se sancione, se apruebe y que el gobierno vete ese artículo solo.
Que es lo que le vete el están pidiendo, es lo que le están pidiendo bloques más cercanos al peronismo, bloques más cercanos a algunos gobernadores, algunos ex aliados que están en otros bloques, que estarían dispuestos a aprobar, pero tendrían que borrar directamente el 44. Y ahora vamos a la Digamos, diagonal. quedaría la original, la redacción original del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Discúlpame, y en ese sentido, ¿existe posibilidad? ¿Qué porcentaje le asignás a la diagonal del veto? 5. ¿5? 5. Sí, muy poco probable. Vamos Muy a poco la... probable que el presidente vaya con una... A ver, están todas igualmente estas opciones, entre comillas, en la caramelera. Digamos, estamos yendo a contrarreloj porque A la contrarreloj, sesión, las sesiones extraordinarias terminan el 28. El Bien. 28 de febrero, y necesita cierto plazo para que se pueda tratar en una Cámara y en la otra, ¿no? Vamos a la diagonal exclusiva. Sí. Es decir, la última posibilidad que analiza el gobierno para llegar con la aprobación de la reforma laboral, como quiere el presidente, a las sesiones ordinarias. Ni yo sé cuál es esta diagonal. Información exclusiva de Facundo Chávez. Esta es una alternativa que se está analizando en el gobierno, que no es tan improbable como la del veto, pero es muy difícil. Que es que efectivamente la Cámara de Diputados cambie el artículo 44, lo cambie directamente. Ajá. Que no sea el único cambio, que por ejemplo Bien. lo cambie directamente. Lo cambie, ajá. Que no sea el único cambio, que por ejemplo también se cambie el tema de billeteras virtuales. ¿Y por qué no algún otro cambio? Porque si la CGT, después de haber negociado, y lo que me decían hoy funcionarios del gobierno es, nos pegaron una puñalada por la espalda porque el acuerdo sí. era otro. Y sí. Pero bueno, en principio la alternativa que se está analizando es que efectivamente se cambie varios artículos, sobre todo el 44, y que vaya al Senado, y que en el Senado, sesión preparatoria, Sí. que es el 24 de febrero, el gobierno consiga de alguna manera los 2/3 que necesita para que se habilite el debate sobre tablas del proyecto. Déjame decirlo muy simple. Lo que está diciendo Facundo, con su información exclusiva, esta cuarta diagonal, es que logren en la sesión preparatoria, antes de que hable Milei abriendo las sesiones ordinarias del Congreso, que voten un nuevo artículo, una reforma a ese artículo. Pero para eso tendrían que abrir la ley. Esto significaría que la ley tendría que volver al Senado. Claro. Tendría que volver al Senado. A ver. A esta opción le doy un... No sé cuánto me falta, pero lo que le faltaba al 100% le asigno a esta, que es, digamos, la primera vamos a ordenarlas por probabilidad, la modificación vía reglamentaria, la chance que tiene más... Sí. La alternativa tiene más chance. La La segunda es la es ley esta. complementaria. Tercera veto. La tercera la diagonal. Bien. La tercera la diagonal y la cuarta el veto, porque Bien. lo veo muy difícil que el presidente Ahora, vete ese artículo. Permítanme volver al artículo de la polémica. Tiene otro escollo que me parece que es más insalvable. Que acá es donde hay que parar la pelota, me parece a mí. No porque se me ocurra, pues es una ocurrencia mía, muy creativa, porque tuve más tiempo de pensar, porque estamos a fin de semana largo. El problema es que lo que dicen los que saben en términos jurídicos es que tampoco pasaría la prueba de los tribunales. Hoy lo escribió en una nota, como siempre, muy bien informada, Hernán Capielo. Hay fallos de la Corte basados en tratados de derechos humanos que preservan ese derecho a cobrar la totalidad del sueldo durante la licencia por enfermedad, por más que sea discutible que sea el empleador el que lo cubra y no la seguridad social. Es decir, ya habría jurisprudencia de la Corte por la cual no pasaría la constitucionalidad este cambio en la remuneración de la licencia por enfermedad. Yo sé que para eso, una vez que sale la ley, el trabajador tiene, o el que presente una demanda, tiene que pasar por varias instancias judiciales.
Pero obviamente la consistencia jurídica de una ley que ya sabes que va marchando a los tribunales no es la misma que la de una ley que tiene esa consistencia. Entonces, y aquí, volviendo al comienzo, si el tema es el timing, yo creo que acá no hay que poner el carro. Yo creo que acá no hay que poner el carro por delante del caballo. La reforma laboral no solamente, sino que permite destrabar situaciones que hacen que la Argentina esté empantanada en el pasado en materia de vínculos laborales. O sea, esta reforma laboral es histórica, es necesaria y les diría es imprescindible para poder avanzar hacia el crecimiento de la economía. Pero tiene que ser una buena ley. Y una buena ley no sale si ya en el comienzo están parchando un artículo con otro o parchándolo con la reglamentación, generando una situación de zozobra o por lo menos de duda en términos de qué valor tiene un decreto reglamentario con respecto a una ley. Es muy importante esta ley para no darle el tratamiento que le dé consistencia cuando finalmente se promulgue por parte del gobierno, porque esta ley demoró 40 años. O sea, acá nadie discute el logro del gobierno de Milei, determinación mediante, de avanzar con cambios en los convenios laborales, en las normas laborales, luego de un Senado bloqueado por el sindicalismo. Pero sí hay que abrir la ley. Y viendo cómo les están respondiendo los sindicalistas que se sentaron a negociar con ustedes en todos estos días, ábranla y toquen a la casta más casta de todas, que es la sindical. Porque este gobierno dijo venir a combatir la casta. No hay casta más casta que la casta sindical. Y les dejaron todas las cajas. Y después de negociar con ustedes, les están haciendo un paro. Entonces, si la opción es hacer una ley que sea consistente, vayan por una buena ley. Pero además cumplan con tocarle las cajas a la casta sindical. Porque no solamente la están sacando gratis, porque ellos se van con todo lo que tenían antes de que empezara esta negociación, sino que ahora los están traicionando. De manera tal, yo creo que no es discutible que la reforma vaya a salir, pero entre una buena ley y una ley con parches, más un paro, con adhesión del transporte, me parece que el gobierno tiene que considerar una buena ley. Y una buena ley no puede tener un artículo como el 44 que tiene una redacción lamentable, conceptualmente y técnicamente. Porque nadie quiere quebrarse la pierna jugando a la pelota para que le den una licencia. Pero sí hay quienes eventualmente mienten sobre un estado de salud para obtener la licencia. Hay que ir contra esos, no contra el enfermo verdadero, que además tiene por jurisprudencia el derecho a la licencia por enfermedad asegurado. Entonces no se trata de una opinión, se trata de los elementos técnicos y jurídicos que están en la mesa y también de avanzar contra una casta que es experta en supervivencia y se los está demostrando ahora con el paro que les dijeron que no iban a hacer. Y me voy a la mesa. Déjame que te agregue que va a continuar